¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos. Hola amigos, ¿cómo están? Televidentes y oyentes de Café con Vos, el saborcito de estar informado, de debatir y analizar siempre sin tapujos. Gracias por acompañarnos en una nueva edición a través de 100% Noticias, el canal con primicias a toda hora, o escucharnos por medio de esta red de emisoras que se enlazan todos los días para que juntos disfrutemos de su programa. Puedes seguir el programa Café con Vos a través de Radio Rumbos en Rivas en los 96.9 FM, Radio Darío en León en los 89.3 FM, Radio La Costeñísima en Bluefields en los 101.3 FM y en todo el Pacífico de Nicaragua a través de Radio Universidad 102.3 FM. Café con Vos. Y gracias por seguirnos por medio de las redes sociales. Recuerde @Café con Vosni en Twitter, Café con Vosni en Facebook, www.cafeconvos.org es nuestro sitio web, y si quiere suscribirse a nuestro canal de YouTube solamente tiene que darle al buscador Café con Vos y ahí aparecerán los programas que hemos hecho a lo largo de este tiempo. Mi solidaridad para Aide Castillo, una mujer luchadora por los derechos humanos allá en la Segovia. La están tratando de criminalizar, involucrarla de cualquier forma en actos de terrorismo y no sé qué más, esas invenciones que hacen desde el gobierno. También mandarle un abrazo y mi cariño al doctor Danilo Lacayo, director del programa Danilo Lacayo en Vivo, que está siendo también acosado, amenazado y acechado por el gobierno simplemente por decir la verdad. Un abrazo al doctor Lacayo, un abrazo a Aide, un abrazo al coronel en retiro Brenes, luchador también contra la dictadura de Somoza, que ahora es reo político del gobierno de Daniel Ortega. Miren cómo es esto. Antes de decirles quién es nuestro invitado, la gente sigue manifestándose. La gente sigue saliendo a la calle. Una cadena humana entre la Universidad Centroamericana y Metrocentro, a pesar de todo ese despliegue de policías antimotines que lo que hacen es tratar de meter miedo. La gente está saliendo, la gente está apropiada de la lucha y eso no lo van a poder sofocar, se los he dicho, no van a poder aplacar ni aplastar la decisión de la gente de cambiar el rumbo del país y de manera cívica. Y una cosa es importante, sale Daniel Ortega a mostrar 500.000 firmas, Winston, 500.000 firmas. ¿Cuántos son los votantes en este país? Entre 3,5 millones y 4 millones. ¿Cuántos son 500.000? El 12.5, 13%. Con todo y el despliegue estatal y la amenaza que vos llegas a tu casa y te dicen, firmá, hermano, para que haya justicia. Ah, no firmás. Ah, pues estás en contra de nosotros, ya sabemos. Con todo y eso, 500.000 firmas nada más. Y se le dan al señor Ortega demostrando la falta de independencia en los poderes del Estado. Amigo que me mire, amigo y amiga que me ve y que me escucha. O sea, aquí debería ser al Poder Judicial o a la Fiscalía. Ah, no, se lo dan al rey para que el rey sea el que decida. Así andamos. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que procurar una verdadera independencia entre los poderes del Estado. Si no, andamos fregados. Y lo otro es que el mismo Ortega, en ese acto, descalifica a los organismos internacionales, en este caso a la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, que dice, aquí no ha habido golpe de Estado, aquí ha habido una represión en contra del pueblo nicaragüense que se ha manifestado cívicamente en las calles. Y entonces eso los desespera, porque no hay ni uno solo de los organismos internacionales de derechos humanos que se han tragado el cuento del golpe de Estado. Así de mal está el señor Ortega y su gobierno. Por eso es necesario que entienda que se tiene que sentar a dialogar y dialogar de verdad, a negociar su salida con elecciones adelantadas y con elecciones de verdad, con observación electoral
creíble, local e internacional, pero además de eso con una reforma y un cambio completo a ese Consejo Electoral que solamente lo que ha hecho es hacer fraudes para que él se mantenga en el poder. Vamos a presentarles a continuación la entrevista que hicimos con nuestro invitado, que no puede venir aquí al estudio de 100% Noticias y a Café con Voz porque todas las tardes está trabajando. Está en su labor todas las tardes, pero decidimos ir a su casa y agradecemos la apertura que ha tenido con nosotros y platicar sobre el diálogo, sobre la alianza cívica, sobre el rol de la sociedad nicaragüense en esta lucha por las libertades, por la democracia y por la justicia. Acá les dejamos a nuestro entrevistado. Esperamos que les guste esta entrevista que les presentamos a continuación. Disfruta de Café con Voz. Denuncie, denuncie, denuncie las violaciones a sus derechos humanos, detenciones ilegales, heridos, fallecidos, desaparecidos. Rompa el silencio. Denuncie ante la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Denuncie si es víctima de represalias, acoso policial o ataques por parte de paramilitares o fuerzas de choque. Visite la ANPDH, Residencial El Dorado, frente al supermercado Maxi Palí. Interponga su denuncia. Solo debe dejar su nombre y su número de teléfono. Escríbanos o llámenos. Denuncie los atropellos a sus derechos humanos. Denuncie ante la ANPDH. El nuevo jabón Don Toro. Toma la suciedad por los cuernos. Con mayor rendimiento y mayor limpieza. Toda la frescura de la naturaleza en tu hogar. Don Toro, la nueva opción de ahorro para tu familia. Don Toro, este toro sí sirve. Distribuido en todos los supermercados del país. Que la próxima lluvia no te sorprenda. Aplica a tu financiamiento de mejoramiento de vivienda. Llena tu solicitud en Facebook o visítanos ya. Porque en Mi Crédito crecemos juntos. Disfruta de Café con Voz. Hola amigos, ¿cómo están televidentes y oyentes? Estamos a punto de iniciar esta entrevista con don Luis Sánchez Sancho, exmiembro del Partido Socialista. Fue miembro también del Consejo de Estado allá en los años 80. Fue diputado ante la Asamblea Nacional, editorialista del diario La Prensa a partir de los años 90 y hoy forma parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en el diálogo que está suspendido y que está a la espera de que se reanude en cualquier momento. Don Luis, gracias por acompañarnos en esta edición y por recibirnos casualmente en su casa. Muchísimas gracias, don Luis, estamos a sus órdenes. La gente en este momento se pregunta, ¿es posible reanudar el diálogo? ¿Cómo es posible reanudarlo? ¿Están las condiciones para que se dé esa reanudación? Sobre todo considerando que la correlación de fuerzas que había hace unos meses ha cambiado, y valga la redundancia, a fuerza de parte del gobierno del señor Ortega. Veo difícil reanudar el diálogo en el formato con el que se inició el 16 de mayo. Lo veo relativamente fácil en las nuevas circunstancias creadas en el país, que se cree una nueva modalidad de diálogo como la que al parecer quiere Daniel Ortega, a su medida, con mediadores, testigos favorables a él y con oponentes o interlocutores también favorables. Él ha hablado inclusive de partidos políticos legítimos, legales, o sea, los que están en la Asamblea Nacional,
le ha negado representatividad a quienes participamos en el diálogo nacional que está suspendido, que en realidad no representamos en el sentido estricto de la palabra como los partidos políticos que tienen personalidad jurídica y representación parlamentaria, pero que a juicio de los obispos, que fueron los que nos invitaron a participar en esta experiencia, pues sí, tenemos alguna representación, unos más que otros. José Adán Aguerri, por ejemplo, es obvio que tiene la representación del Consejo Superior de la Empresa Privada. Es más, antes de aceptar él la invitación de los obispos, lo consultó con su gremio empresarial y le dieron el visto bueno. Lo mismo que Marianely Rivas, que es la presidenta de AmCham, y otras personas que forman parte de la mesa del diálogo y que pertenecen a organizaciones. Yo no. En el caso personal mío no, yo no pertenezco a ninguna organización. Aprovecho para aclarar que usted dijo pertenece al Partido Socialista. Pertenecí realmente. ¿Ex-miembro? Sí. Yo cuando yo me retiré de la política en enero de 1997 y decidí no volver a involucrarme más en ningún movimiento político orgánico o organizado. Después pasé a trabajar en la prensa y un requisito indispensable para el trabajo que yo desempeño y en general para trabajar de periodista es no tener vinculación política, partidista ni gubernamental. Entonces me salió de perla. Entonces yo no represento directamente a nadie y se lo dije a Monseñor Rolando Álvarez cuando se contactó conmigo para invitarme, pero Monseñor, yo a quién represento, yo ni siquiera a mi esposa, porque ella tiene su propia personalidad jurídica, no, me dice, es por su experiencia, es por su trayectoria, es por la influencia, bueno, me enamoré y finalmente decidí aceptar, pero no tengo representación más que simbólica, y mucho menos que la quisiera tener, pues, si fuera de un partido político como los que están en la Asamblea Nacional. Entonces, esa es, ¿verdad?, la característica que tiene sus fortalezas a mi juicio, ¿verdad? No ser representantes de partidos políticos, y tiene sus debilidades, por supuesto. ¿Cuáles son las fortalezas? Allí no habemos personas que andamos buscando poder político. Entendimos que la mesa del diálogo era como una instancia mediadora para alcanzar acuerdos que permitieran abrir el proceso de la democratización del país. Hasta allí. Una vez logrados esos acuerdos que se iban a juridizar y a convertirse en propuestas de leyes, bueno, pues si Ortega estaba de acuerdo, sus diputados, por supuesto, aprobarían esos proyectos de leyes y se abriría el camino a la democratización por medio de elecciones libres, limpias, transparentes, pues, en la cual ya no participaríamos nosotros, sino que los partidos políticos, los que ya están constituidos y los que no tienen personalidad jurídica o se las han quitado, el MRS, la Democracia Cristiana, el PAC, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa era la idea, claro. Como se demoró el proceso, las circunstancias fueron cambiando. Nosotros tuvimos que organizarnos de alguna manera mínima, pero muy deficiente, para poder estar de acuerdo en la participación en el diálogo. Déjeme decirle, por ejemplo, que hasta ahora en julio fue que se nombró a una persona de la Alianza Cívica para que sirviera de contacto permanente en nombre de todos con los obispos. Hasta ese momento la relación, 2 meses después. Entonces, pero eso es una fortaleza, porque no hay esa ambición de poder político ni de cuotas de poder político, ¿verdad? No hay un interés específico, personal, etcétera. Las decisiones son muy democráticas si se toman decisiones porque son horizontales, pero tiene la debilidad, digo, de que no hay coherencia organizativa, ¿verdad? Cuesta tomar decisiones, si acaso se toman, y entonces de alguna manera se dificulta más, ¿verdad? Pero como casi no se ha funcionado, ¿verdad? Entonces esa debilidad orgánica
podemos llamarla así, no se ha hecho sentir hasta ahora. ¿Usted cree que Daniel Ortega convocó al diálogo con voluntad política para hacer cambios o simplemente utilizó esta figura para recomponerse y ganar tiempo para decir luego yo no voy a ceder en absolutamente nada? Nunca lo creí. Y se lo dije a Monseñor ¿No creyó en el diálogo? No, en el diálogo sí. En la voluntad de Daniel Ortega nunca creí. Y se lo dije a Monseñor Álvarez. Claro que creo en el diálogo. Creo en el diálogo un poco como creen los obispos, que es que tiene un valor por sí mismo, porque pues, desahoga los conflictos, aproxima las ideas, las posiciones. Y creo también en el diálogo que puede ser eficaz para adoptar soluciones de la crisis determinada que se pretende resolver. En eso creo. Pero para que el diálogo funcione tiene que haber voluntad de las partes, las dos partes, cada una representando y defendiendo sus intereses, pero debe tener la buena voluntad de discutir y de la discusión sacar soluciones intermedias. No se puede llegar a un diálogo con la pretensión de obtener todo, de que sea una mesa de rendición, por ejemplo, como dijo Lester Alemán, ¿verdad?, el día de la inauguración del diálogo, pero tampoco se puede llegar con la pretensión de imponerse totalmente al otro. Entonces ahí es donde yo no creí que Daniel Ortega tuviera buena voluntad. Él estaba pasando por un aprieto muy serio, ¿verdad? Él estaba necesitando, y fue él quien le pidió al cardenal Brenes que organizara el diálogo, lo necesitaba para ganar tiempo, para oxigenarse, pero era una oportunidad que se presentaba para nosotros, para el pueblo, para la sociedad, de lograr algo que no existía hasta ese momento. Entonces había que aprovecharlo. ¿Por qué no creo yo que Ortega tenía voluntad y no la tiene ahora y no la tendrá hasta no sé cuándo? Porque él conserva de la doctrina marxista-leninista, creo que solo eso, el concepto del poder. Es decir, el poder en manos del revolucionario, ¿verdad?, es absoluto y para siempre. No se rifa, no se disputa, se puede utilizar y se utilizan los mecanismos de la democracia para tomar el poder, pero no para después ponerlo en disputa. Usted me puede decir, pero en 1990 él se arriesgó y perdió en las elecciones de febrero de 1990. Sí, es cierto, por dos razones fundamentales. No porque estaba convencido del juego democrático, sino uno, por la enorme presión externa que tenía de la guerra, de la política de los Estados Unidos, de la política internacional en general, por la crisis interna económica, social, política, pero sobre todo porque creía que ganaría las elecciones. Él estaba absolutamente convencido de que por lo menos el 70% de la gente iba a votar por él el 25 de febrero de 1990. Malos cálculos, los resultados fueron, ¿verdad?, al revés. Entonces ahí fue que vino uno de los momentos más tensos en la historia moderna de Nicaragua. La duda, la discusión que se planteó entre la dirigencia sandinista de si reconocer o no el resultado de las elecciones. Jimmy Carter personalmente, sabemos, se conoció, le dijo a Daniel, tenés que reconocerlo, no te queda opción. Si no lo reconoces, esto te vas a ir de otra manera peor. Pero es que mire, presidente, que no solo yo, sino que los comandantes, tenés que convencerlos, porque aquí no hay más salida que es. Entonces, y por eso fue que a regañadientes, ¿verdad?, acepta, reconoce, después de que habían pensado incluso sacar los tanques a la calle, poner un estado de sitio, un estado de guerra y desconocer todo lo que se había hecho. Entonces, bueno, se vieron obligados, y él particularmente, a reconocer y dijo,
¿verdad? En la Plaza de los No Alineados, creo que se llamaba o se llama ahí pegado a la Asamblea Nacional. Sí. Vamos a gobernar desde abajo, lo cual significó pues establecer una dualidad de poderes que realmente se estableció. El poder formal arriba ejercido por doña Violeta y su equipo gubernamental y la Asamblea con la mayoría de la UNO, y el poder real efectivo abajo, que hacía sonada, que se tomó Estelí, saqueó los bancos, que nos secuestró prácticamente a todos los miembros del Consejo Político de la UNO, incluyendo al vicepresidente de la República, Virgilio Godoy, que hacía lo que quería, tranques, barricadas, y que no respetaba absolutamente nada, ¿no? Porque se vio obligado a reconocer el resultado de las elecciones. En la alianza hay gente que piensa que ha habido un tanto de ingenuidad, por llamarlo de alguna manera, de sentarse con Ortega en un diálogo en el que no está dispuesto a negociar nada. ¿Usted qué piensa alrededor de este tipo de percepciones? Bueno, en primer lugar, la gente buena siempre es ingenua, ¿verdad? El perverso, el malvado siempre va más adelante. Entonces, uno tiene que creer en la posibilidad. Yo personalmente, a pesar de que sabía que Ortega no tendría voluntad de llegar a acuerdos, sí pensé que se encontraba en un mal momento y que la fuerza de la calle, así la llamé, es decir, las manifestaciones políticas, los plantones, los tranques, las barricadas, podría obligarlo a llegar a un acuerdo que no solamente conviniera a la sociedad en cuanto a la apertura del proceso de democratización, sino que a él, para salir, digamos, airoso del poder, como se dice popularmente, en caballo blanco. Cuando comenzó a matar, y a matar ya desmesuradamente, yo ya dije, incluso lo escribí en un editorial de la prensa, quien mata a la gente de esa manera no tiene derecho de seguir gobernando ni de nada. No puede, es absolutamente contrario a los principios más elementales de la moral y de la racionalidad política, que alguien que asesina de esa manera a la gente solo porque quiere democracia, libertad, elecciones libres, etcétera, tenga derecho de seguir gobernando. Hablando de mesas de rendición, posiciones quizás un tanto extremas en aquel momento, porque, como le decía al inicio de la entrevista, hablábamos de un escenario en el que Ortega estaba contra las cuerdas, por una rebelión inesperada por nadie, o sea, nadie estaba esperando, ni usted ni yo, creo, estábamos listos para ver al país volcado en las calles y dispuesto a luchar por su libertad, porque estaba dormido el país, no había ningún tipo de reacción al respecto. Pero cuando se llega a la mesa de diálogo y se habla de rendición, estamos hablando de posiciones que en algún momento sonaron simpáticas, hasta heroicas, pero que en la medida que avanzó el tiempo, algunos dicen, bueno, pues mira, yo creo que ahí perdimos un poquito la visión de lo que debíamos de pedir realmente. Y a eso se suma un poco el hecho de que mucha gente siente que al haberse televisado el diálogo en las plenarias, pues lógicamente alguien, y te lo dicen las personas que han participado en algunos diálogos, tanto a nivel local como internacional, eso le quitó, como diríamos, consistencia y se volvió como un show público que no permitió que se avanzara realmente en salidas o soluciones satisfactorias para ambas partes, porque usted me dice, hay que ceder. No hay que decirle, te vas a ir mañana, te vas a rendir y nosotros ganamos. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, yo creo que lo que se hizo el primer día del diálogo en la inauguración, cuando estaba Daniel Rosario Murillo y su equipo, es lo que se debía de hacer. Era necesario que los representantes de la sociedad y de los estudiantes, sobre todo, que estaban siendo masacrados, llegaran y golpearan la mesa
y le dijeran, señor, usted no tiene derecho de seguir gobernando, aquí que le damos la oportunidad de que se rinda y que se vaya. Claro, eso es retórico, eso no es realista, pero era necesario hacerlo desde el punto de vista político y moral. Había que darle esa satisfacción a la gente que estaba siendo maltratada y masacrada en la calle. A partir de allí, bueno, pues ya se refrescan los ánimos, se enfría la cabeza y vamos a negociar, porque el diálogo, para que sea eficaz, tiene que ser negociación. Pero Daniel Ortega no respondió. Lo que dijo él y posteriormente su representante, bueno, pues ustedes quitan los tranques y entonces podemos comenzar a hablar de política, ¿verdad?, de temas electorales. Pero en primer lugar, y recuerdo que yo lo dije en la sesión abierta del diálogo nacional, en primer lugar, nosotros no somos los que hemos puesto los tranques. Nosotros no somos los jefes de la gente que está en los tranques. Nosotros podríamos, si hay un acuerdo aquí, pues llamar a la gente a que quite los tranques, para darle chance de que haya un ambiente apropiado para negociar y llegar a acuerdo. Si acaso hay voluntad de llegar a acuerdo, pero no la había. En cuanto a lo de la transmisión pública por televisión, ahí yo tengo un doble sentimiento. Por una parte, por mi trabajo, por mi profesión, por mi oficio, pues yo soy partidario de lo más abierto posible. Todo lo que es de interés público debe tratarse públicamente, a los ojos de la gente. No vas a negociar allí asuntos de interés privado, particular, personal ni familiar, sino que los intereses de la sociedad, de la gente, y por lo tanto tiene que ser abierto. Pero por otro lado, yo sé que en un ambiente, un escenario así, no se llega a resultados positivos, concretos, porque uno comienza a actuar para el público, ¿verdad? Uno de repente cree allí que es Brad Pitt y no sé cuánto, y para papá, y que lo está viendo todo el mundo en la televisión, y es inevitable, esa es la naturaleza humana. Entonces eso sí fue un error. Yo no estuve de acuerdo y apoyé la posición de los obispos, que ante la presión, porque era una presión social. Que la gente también, y hay que recordarlo, yo también lo reconozco como un derecho de la población a sentir desconfianza de que a puertas cerradas se negocie lo que es su presente y su futuro en una mesa de diálogo que, bueno, se instaló casi de una forma en la cual nosotros nos sentíamos representados digo nosotros los ciudadanos que queremos un cambio, representados por la alianza, pero que tenemos la desconfianza de pactos y de chanchullos, como se dice popularmente, previos. Entonces creo que la gente estaba también demandando algo, lo que le corresponde, ¿no? Queremos saber qué se está negociando y cómo se está negociando. Por eso digo que se hizo lo correcto, que lo que se hizo y el discurso de Lester, etcétera, fue lo correcto, ¿verdad? Eso es lo que tenía que hacerse, porque había que darle satisfacción a la gente, el soberano, pues, como se dice habitualmente. Y claro, pero no fue eso lo que impidió, a mi juicio, según mi opinión, que el diálogo no llegara a un resultado positivo. Lo que impidió eso es la voluntad de Ortega. Ortega no quería, Ortega solamente quería ganar tiempo, Ortega creía que el diálogo iba a servir para apaciguar los ánimos de la gente y él recuperarse la energía del poder, etcétera, pero no estaba dispuesto a ceder en nada. Si la prueba de ello, don Luis, es que ni siquiera hizo una contrapropuesta. Cuando los obispos, vamos a ver, hay dos etapas. Primero, los obispos presentan una agenda que tiene un montón de temas. ¿Por qué? Alguna gente no lo entendió. Porque los obispos, con un espíritu inmensamente democrático, nos dijeron a cada uno de nosotros, hagan su propuesta. Todo el mundo hizo su propuesta, menos yo.
Le cuento, yo no hice ninguna propuesta. ¿Para qué? Pues eso es ineficaz, pero todo el mundo hizo su propia propuesta. Ahí entraron temas políticos, sociales, económicos, ambientales, femeninas, de la costa atlántica o el Caribe, etcétera, etcétera. Esa fue la primera fase. No fue una locura ni una falta de sentido de organización de los obispos. Se adujo que era un golpe de Estado lo que estaban presentando. Exactamente. Entonces, ¿qué fue? Después los obispos racionalizaron esa agenda, la resumieron al planteamiento del adelanto de las elecciones para marzo de 2019, previa reforma institucional del Consejo Supremo Electoral, la Corte Suprema, porque no se puede ir a una elección confiable con estas instituciones. Entonces, esa ya fue la segunda etapa, digamos, que nosotros la apoyamos. La alianza no la presentó la Conferencia Episcopal y la apoyamos, pero Ortega no quiso. También allí, ¿se acuerda? Cuando la recibió, llegaron los obispos a la casa presidencial antigua, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Le llevaron la propuesta por escrito, él dijo, ahí les voy a responder, él pudo haber respondido. Ustedes dicen que el marzo de 2019, yo les voy a hacer una contrapropuesta. Está bien, pero como yo tengo que cumplir mi periodo constitucional porque soy muy respetuoso de la Constitución, no la puedo violar de ninguna manera, entonces que hagamos un acuerdo para hacer unas elecciones como a ustedes les gustan y con observación nacional e internacional en noviembre de 2021. ¿Qué les parece? Sí, bueno, pues vamos a negociar. Esa es tu propuesta, esa es mi contrapropuesta, vamos a negociar qué es lo que se acostumbra en la dinámica de los procesos políticos de diálogo y negociación. Nunca lo hizo. Entonces sí, él tiene ese estilo, ¿verdad?, de ser ambiguo, de no rechazarte lo que le propones, pero tampoco aceptártelo y entonces dejarte a la interpretación. El que cae otorga, y se quiere decir entonces que él acepta, y no es cierto, y no fue cierto. Vamos a una pausa comercial, pero no sin antes. Me comprometí a decirles por dónde iban a andar los frijoles blanditos, Winston. La móvil de frijoles blanditos este viernes va a estar de 8 a 4 de la tarde en el barrio, Georgino Andrade y la Rafael Herrera. Y el sábado, la móvil de frijoles blanditos, para que se den un gustito, va a estar en el barrio Cristo del Rosario. Vamos a la pausa y seguimos con la entrevista con don Luis Sánchez Sancho. Disfruta de Café con Vos. Llegó el Mega Pack a Cinza. Compra 25 metros de cerámica y te regalamos 5 metros más. 5 bolsas de pegamento Raite, 2 bolsas de fragua Surki y una bolsa de separadores. Del 23 al 31 de agosto. Todo lo que necesitas, encuéntralo en Cinza. Ahora, disfrutar de frijoles blanditos es más fácil. Recuerda que no contiene preservantes, no necesita refrigeración y es 100% nicaragüense. Busca frijoles blanditos en sus diferentes presentaciones en todas las pulperías del país. Date un gustito con Blanditos. Distribuido por Agricorp. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente, porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café, ay, es café con vos. Es café con vos. Disfruta de Café con Vos. Acá estamos de regreso, amigos televidentes y oyentes, conversando con don Luis Sánchez Sancho, editorialista del diario La Prensa, sobre el avance del diálogo, las perspectivas que hay sobre una posible salida a la crisis que estamos viviendo política, social y económicamente, porque el país ha sido golpeado en diferentes ámbitos. Le decía antes de ir a la pausa, don Luis, hay personas que acostumbran a ver el vaso o vacío o lleno, pero no ver los intermedios. Y particularmente, a mí me parece que por medio de la alianza, por los diferentes esfuerzos cívicos, tanto desde este órgano de diálogo
versus otras organizaciones que están desde la calle. Sí se han logrado algunas cosas, pero me gustaría saber su opinión al respecto, porque hay quienes dicen, no, ya me cansé, ya no logramos lo que se buscaba, que era salir del gobierno de Daniel Ortega, y por tanto yo ya no tengo, yo quiero volver a antes, porque antes estábamos mejor cuando estábamos peor, dice alguien, ¿no? Pero quiero saber su opinión. Pienso que hemos logrado mucho, que se ha avanzado bastante, aun cuando no se haya alcanzado todavía el objetivo principal, que, repito y quiero insistir en la idea, abrir el camino hacia la democratización. Ese objetivo obviamente no se ha logrado. Sin embargo, como dicen casi todos los comentaristas o interlocutores que llegan a su programa, esta ya es otra Nicaragua. Esta Nicaragua no es la del 17 de abril de 2018. La gente ha cobrado conciencia, muchísimas personas que eran indiferentes, que no les importaba la suerte del país, que eran, como decían los antiguos griegos, idiotas. Es decir, idiota no es como le damos el sentido ahora, sino idiota para los antiguos griegos eran las personas que no se interesaban por los problemas de la sociedad, de la ciudad, de la polis, de la política, ¿eh? Eso, así está, pues, y los chavalos muy alegres con sus teléfonos celulares de última generación o de primera generación o chicleros o lo que sea, eso ya no existe, y ese es un gran avance. Mire, la Alianza Cívica editó un folletito azul, yo no sé si usted lo tiene, lo conoció, donde registra los logros que se acredita la Alianza Cívica durante este proceso de diálogo, particularmente pues haber convenido en la mesa del diálogo con el gobierno la llegada de los organismos internacionales de derechos humanos, que si bien es cierto no han impedido la matanza, por lo menos creo yo, me atrevo a decir que la han limitado. Es decir, si no fuera porque están aquí los organismos internacionales de derechos humanos, en vez de 400 y pico de muertos, habría 1000 y pico. En vez de 300 y pico de presos judicializados, habría 1000 y pico, ¿no? Entonces, ha sido un éxito, sin perjuicio, como le digo y repito, de reconocer que lo principal no se ha conseguido, lo cual no significa que no se va a conseguir. Otro logro muy importante, además de la conciencia de la gente, la disposición de movilizarse públicamente, la pérdida del miedo de quienes dicen que les han quitado tanto que les quitaron hasta el miedo. Aparte de eso, mire, el logro más importante es que el ídolo, el gigante, tenía pies de barro, y eso quedó a la luz, a la vista, ¿no? Está sumamente debilitado, ¿no? Acosado por la presión interna que no se termina. Las marchas continúan y tal vez no todas son como las del 30 de mayo del Día de la Madre, pero todas son generalmente muy fuertes, muy numerosas. La presión internacional no solamente es fuerte, sino que crece. La reacción negativa del gobierno de Ortega de no reconocer al grupo de trabajo de la OEA, que es consecuencia de una resolución de la Asamblea General que el gobierno copatrocinó con el gobierno de Estados Unidos, y sin embargo no la reconoce y no le permite la entrada al país. Dice, eso trae más consecuencias de presiones externas, y este gobierno, ya no digamos este país, este gobierno, este régimen es muy frágil. Este gobierno no tiene, por ejemplo, para hacer una comparación, el sustento de la dictadura de Venezuela, de Maduro, que tiene un chorro de dinero que entra todos los días por el flujo de petróleo. Este es un gobierno muy vulnerable, muy dependiente, sobre todo de los Estados Unidos,
con los cuales se está enemistando cada vez más, enfrentando cada vez más. De manera que a mediano plazo, estratégicamente, como dicen los teóricos políticos, Ortega realmente está perdiendo esta batalla cívica, esta batalla política, y me atrevo a asegurar que realmente tendrá que abrirse necesariamente a una negociación política y a un acuerdo para resolver la crisis. La gente pregunta, y lo pregunta a cada momento, ¿cuándo? ¿Cuándo? Porque, a ver, dice, estamos confiando en que la ayuda va a venir desde afuera, y afuera lleva un proceso un poco más lento. Hay quienes piensan, los nicaragüenses tenemos que resolver los problemas desde adentro, no estamos confiando en que Estados Unidos y la OEA son los que van a resolver, pero ¿qué perspectiva ve usted? ¿Cuándo se podría dar esto y de qué forma? Porque quienes dicen, bueno, ya no están los tranques, ya la alianza no tiene la fuerza con los tranques, con las marchas no es suficiente. ¿Qué se tiene que hacer y cómo se puede hacer para que Ortega se vuelva a sentar en la mesa, pero no solamente sentarse para ganar tiempo, como lo ha hecho hasta ahora, cediendo en algunos puntos que usted los acaba de mencionar, como el ingreso de los organismos de derechos humanos? Pero, ¿qué faltaría a lo interno para que hacerle presión a Ortega y él ceda? Bueno, esa es una excelente pregunta, como se dice habitualmente. Vea, yo entiendo a la gente. Yo quisiera que la solución se hubiera dado ayer, más allá. El diálogo se instaló el 16, que el 20 de mayo hubiéramos llegado a un acuerdo y aquí ya estuviéramos trabajando en la preparación de unas elecciones libres, limpias y supervigiladas. Ese es el deseo, ¿no? Pero la realidad es distinta. Las cosas no se logran de la noche a la mañana, tienen que ir construyéndose, ¿verdad? A veces muy lentamente, muy penosamente. Es cierto que el régimen de Ortega logró despejar carreteras y calles en las ciudades de los tranques y barricadas, pero eso no quiere decir que no se vuelvan a poner en el futuro. Mire, la gente que salió de los tranques y la que los apoyaba, inclusive o incluyendo a los de Monimbó, que firmaron un acuerdo con la policía y con testigos, el alcalde y el Frente Sandinista, esa gente, en cuanto tenga la primera oportunidad, le aseguro que vuelve a levantar los tranques. De otra manera, quizás, si quitaron los adoquines de algún grupo, lo harán de otra manera, pero la gente está con ese ánimo, con esa disposición de lucha. Usted habrá oído, porque yo lo he escuchado, ¿verdad?, las grabaciones de las reuniones internas que están haciendo los miembros del Frente Sandinista, reconociendo la enorme pérdida de respaldo popular, la traición de mucha gente que juraba fidelidad eterna al comandante y que se voltearon, ¿verdad? Ellos reconocen que están débiles y que esa gente incluso, bueno, dicen que van a hacer esfuerzos y están haciendo planes para recuperarlo, pero ellos saben que la mayor parte de eso que se perdió ya no se puede recuperar. Entonces, el caldo de cultivo ahí está. La levadura ahí está, y en cualquier momento, aparte de que no se ha extinguido la llama de la expresión pública de la protesta y de la lucha, quiere decir que en cualquier momento, estimulada por la presión externa o por su propia generación de fuerza, va a volver a ver. El paro. Gente que habla del paro nacional, el paro nacional no debería ser de 24 horas, debería ser indefinido, debería ser 15 días, por lo menos 48 horas. ¿Qué piensa usted de este mecanismo que incluso a Somoza se le hizo y no fue el paro el que votó a Somoza? Para hacer un poco de historia también. Antes de eso quiero completar lo anterior. Sí. Es que, mire, prácticamente todas las rebeliones populares pacíficas, para triunfar, han tenido el ingrediente militar, que las fuerzas militares dejaron de reprimir al pueblo o dejaron de estar al servicio de la dictadura y se pusieron al lado de la población. Es como una regla general. Eso no ocurrió aquí.
No ha ocurrido aquí, no digo que no va a ocurrir, simplemente no ha ocurrido. Si hubiera ocurrido, ya esto se hubiera resuelto. Tenga la plena seguridad. Eso es un factor muy importante. Veamos las experiencias internacionales y vamos a ver cómo está presente siempre ese factor. Lo otro era lo del paro. Yo creo que mucha gente le atribuye al paro nacional efectos que no tiene, incluso mágicos. No hay una sola experiencia en el mundo de que un paro nacional haya votado a una dictadura. Sí a gobiernos democráticos, por una razón muy sencilla. Se hacen paros nacionales por temas generalmente de carácter económico-social, que salarios, que reivindicaciones, que el seguro social, que etcétera. Y los gobiernos democráticos son sensibles a la opinión pública. Saben que de la opinión pública depende el voto y del voto depende su permanencia en el gobierno. Entonces, prefieren renunciar a veces para recuperarse y volver a ganar la voluntad popular, pero la dictadura no lo hace. Como usted mismo lo ha dicho, la dictadura de Somoza, mejor dicho, los empresarios hicieron en 1978 2 paros nacionales largos de meses. Y luego ya el tercer paro en 1979, que ya pues, no era tanto un paro nacional porque el país estaba paralizado por la insurrección y la guerra civil. Y no votaron a Somoza. No fue el paro lo que votó a Somoza, sino que la insurrección popular y la lucha armada del Frente Sandinista. Pero además, mire, este es un elemento que es importante considerarlo. Es que además los paros sirvieron para ayudar a que tomara el poder una fuerza que luego vino contra los mismos empresarios, contra la empresa privada, con las confiscaciones, con las expropiaciones, con las persecuciones, con la destrucción de la economía de libre empresa, que fue lo que produjo. Si yo fuera empresario, yo tendría en la memoria esa experiencia y estaría muy cauteloso para apoyar paros nacionales o participar en paros nacionales. Sin embargo, ellos ya lo han hecho como coadyuvante, como un elemento para fortalecer la lucha cívica como acompañante. Es una expresión apropiada. Ya lo han hecho en 2 ocasiones exitosamente, en ambas. Creo que la segunda un poquito menos que la primera. Entonces ellos seguramente advirtieron, si hacemos una tercera experiencia podría ser todavía menor, porque el otro elemento del paro nacional, mire, hacer un paro para los empresarios es como dispararse a sus rodillas pensando que con eso le va a doler al otro. Porque el paro significa cese de actividades, cese de beneficios, cese de ingresos, pagar salarios caídos, seguir pagando todos los elementos coadyuvantes de la producción sin ingresos. Entonces, es como que no tiene sentido. Pero hay gente que piensa, particularmente me incluyo porque lo he dicho públicamente, que el empresariado también debería sacrificar un poco de lo mucho que logró en ese concubinato que tenía con el gobierno durante más de 10 años. ¿Usted no cree que debería de ponerse a pensar en esas sumas y restas que tienen, cuánto dinero lograron en ese tiempo? Pero relativamente sí, pero yo no creo que, salvo algunos grandes empresarios, en general el empresariado haya acumulado y guardado, ¿verdad?, lo que vino ganando durante todo ese periodo. Los empresarios, igual que nosotros en general, somos de coyol quebrado, coyol comido. Pero esos grandes empresarios son casualmente los que a veces se ponen como tranque al momento de tomar decisiones. Entonces... Claro, pero yo por supuesto, yo estoy a millones de años luz de ser un gran empresario, pero ni siquiera lo soy chiquito. Pero me pongo en el zapato ajeno.
y trato de entender que es muy difícil tomar una decisión en la que voy a perder y que solo llevo la de perder, porque lo de que pueda servir para votar al gobierno es solamente una suposición, no hay una certeza. Recordemos que el empresario trabaja con certeza, con predictibilidad. Si hay algo a lo que el empresario le tiene horror es a la imprecisión, a la indecisión. Por eso lucha tanto por el Estado de Derecho y la seguridad jurídica. Eso está en su ADN y en su forma de pensar. Entonces es muy difícil. Yo creo que se logró bastante llevándolos a participar en los 2 paros nacionales que ya se realizaron, y si fuera necesario, yo creo, pues por lo que he oído a sus representantes en la Alianza Cívica y en declaraciones públicas y su participación de sus representantes, digo, aparte de Piero Cohen, yo no he visto y ni espero ver a otro de los grandes magnates de este país manifestándose en la calle, en las marchas ciudadanas, ¿no? Pero todo eso me hace indicar que si ellos llegaran a la conclusión de que realmente el paro nacional indefinido va a servir para forzar el cambio, creo que lo harían. Ellos ya están convencidos totalmente que no hay marcha atrás, que no se puede retrotraer al 17 de abril, que ya ese escenario es imposible reconstruirlo y que lo que queda para salvarse ellos, para salvar el país, para asegurar un futuro de estabilidad en todos los sentidos, hay que abrir el camino a la democracia. Vamos a ir a una última pausa comercial, amigos televidentes y oyentes, y volvemos con don Luis Sánchez Sancho. Disfruta de Café con Voz. Denuncie, denuncie, denuncie las violaciones a sus derechos humanos, detenciones ilegales, heridos, fallecidos, desaparecidos. Rompa el silencio. Denuncie ante la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Denuncie si es víctima de represalias, acoso policial o ataques por parte de paramilitares o fuerzas de choque. Visite la ANPDH, Residencial El Dorado, frente al supermercado Maxi Palí. Interponga su denuncia. Solo debe dejar su nombre y su número de teléfono. Escríbanos o llámenos. Denuncie los atropellos a sus derechos humanos. Denuncie ante la ANPDH. El nuevo jabón Don Toro. Toma la suciedad por los cuernos. Con mayor rendimiento y mayor limpieza. Toda la frescura de la naturaleza en tu hogar. Don Toro, la nueva opción de ahorro para tu familia. Don Toro, este toro sí sirve. Distribuido en todos los supermercados del país. Que la próxima lluvia no te sorprenda. Aplica a tu financiamiento de mejoramiento de vivienda. Llena tu solicitud en Facebook o visítanos ya. Porque en Mi Crédito crecemos juntos. Disfruta de Café con Voz. Gracias, amigos, por seguir con nosotros en esta última parte de la entrevista con don Luis Sánchez Sancho, editorialista del Diario La Prensa. Quiero hablar con él sobre temas relacionados con libertad de prensa, derechos humanos y concepto, y comienzo con esta última parte que tiene que ver con el socialismo. Partido Socialista fue parte él de esa estructura, y quería preguntarle, don Luis, socialismo, el gobierno se declara cristiano, socialista y solidario. ¿Qué hay del socialismo, del que usted fue parte, del que usted formó parte como una organización política, a esto que vivimos ahora? Sí, durante mucho tiempo yo formé parte del Partido Socialista, fui su secretario general durante bastantes años relativamente. Estudié en la entonces Unión Soviética, visité prácticamente todos los países socialistas de la época.
menos los de Asia. No estuve en China ni en Vietnam. En Corea sí, pero ya después, en mi época democrática, en Corea del Norte, ¿verdad? Y bueno, yo me separé no solo del partido, sino que también de la ideología socialista, porque llegué a una conclusión que nunca había querido entender antes y que la había leído en diversos textos. Es que el socialismo, como doctrina, como planteamiento, es una utopía. Es decir, algo hermoso, perfecto, que va a alcanzar la igualdad, la felicidad, que no hayan pobres y ricos, que todo el mundo sea básicamente igual. Pero en la práctica es una distopía, como dicen los politólogos, ¿verdad? Que es lo contrario de la utopía, es decir, un régimen que no respeta derechos humanos, que no respeta libertades de ninguna clase, que no reconoce, ¿verdad?, valores esenciales de la persona humana, como es el derecho a pensar libremente, a disentir, a organizarse de manera independiente, a informarse de manera amplia a través de medios independientes y no solo del gobierno, etcétera. Entonces, una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad. Por eso el socialismo fracasó como tal. Implosionó en la Unión Soviética, es decir, se desplomó hacia adentro, no hubo necesidad de que llegara ninguna fuerza externa a derribarla, sino que él mismo colapsó hacia adentro, y lo mismo ocurrió en todos los países socialistas o comunistas de Europa Oriental y Central. Se mantuvo y hasta ahora existe en China y Vietnam, en el Asia, porque se transformó en una cosa muy rara que es capitalismo, ¿verdad? Hay una economía capitalista, hay un mercado relativamente o bastante libre, pero conserva del viejo socialismo el régimen político autoritario, la dictadura que no permite absolutamente ninguna clase de disidencia ni de libertades. Entonces, eso es lo que pasa, pues. Entonces, pero ya lo de Nicaragua es otra cosa. Eso de socialista, cristiano, solidario, me parece que es una frase como que mal coordinada, mal engranada. Pues es socialista, quizás por la nostalgia de que ellos tuvieron en una época el proyecto de hacer en Nicaragua una sociedad socialista como la de Cuba. Solidario, porque esa es una frase, ese es un concepto, pues, que nunca lo practican, pero que siempre lo están enarbolando. Y cristiano, porque eso sí fue parte de una estrategia deliberada, ¿verdad?, de absorber los principios y valores del cristianismo, adaptarlos a sus intereses y a su modo, captar o coaptar a un grupo de religiosos, tanto sacerdotes católicos como pastores evangélicos, para enfilarlos en el proyecto, pero que en la práctica no significa nada más que régimen autoritario, dictadura en su peor expresión, como se ha demostrado ahora en estos últimos meses, y nada ni de solidario, ni de cristiano, ni de socialista. El tema de los derechos humanos, medios de comunicación. Tenemos a un periodista muerto durante la insurrección cívica, tenemos periodistas amenazados de muerte, una campaña difamatoria, persecución, agresiones, robo, quema de instalaciones, agresión contra los hombres y mujeres de prensa. Así estuvo hace poco en el país, y dice, bueno, nos vamos alarmados y nos vamos preocupados por la situación. ¿Qué futuro le ve al periodismo independiente, tomando en cuenta que el Estado, que es el que debería de garantizar la libertad de prensa y la libertad de expresión en general, es el primero que está casualmente orquestando los ataques y los insultos en contra de los periodistas y los medios independientes? Mire, la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo independiente es una de las instituciones y de los valores más atacados
más asediados, no solamente aquí, pues que hay una dictadura feroz, como se ha revelado el régimen de Ortega y Murillo, sino que en Estados Unidos hay una contienda pues, permanente y cotidiana entre el presidente Trump y los medios de prensa, los que, como no son, ¿verdad?, de su coro propagandístico, los acusa de promover falsas noticias, de ser enemigos del pueblo, etcétera, etcétera. Claro, no puede hacer más Trump que atacarlos, ¿verdad? Él tiene un verbo muy fácil, una lengua muy viperina, ¿verdad? Y su recurso de Twitter, entonces constantemente está atacando, descalificando a todos los medios de comunicación, incluyendo los más importantes, y a los periodistas, ¿verdad? Pero no puede hacer más allá, porque es un sistema democrático, es un Estado democrático, y que tiene como uno de sus principales puntos de apoyo a lo largo de la historia, desde que se creó, ¿verdad?, la República de los Estados Unidos, el valor de la libertad de expresión y de prensa. Thomas Jefferson creo que fue el que dijo, o se le atribuye que dijo, si me pusieran a escoger entre un periódico sin prensa o un periódico, o un país sin prensa o un país sin gobierno, me quedo con el país sin gobierno, porque la prensa, la libertad de prensa está por encima de todo. Aquí es otra situación. Daniel Ortega no tiene ningún sentido de respeto a la libertad de prensa. El Estado nicaragüense es un Estado autoritario. Cuando él perdió el poder y se quedó gobernando desde abajo y luego luchó para recuperarlo, incluso firmó la declaración de Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa, que es la más hermosa declaración de respeto a la libertad de expresión y de prensa que puede haber. Y él la firmó en 2001, cuando era candidato a la presidencia junto con don Enrique Bolaños, que era su oponente en esa ocasión. Luego me parece recordar que inmediatamente después que ganaron la presidencia en 2006, la señora Murillo se reunió con periodistas y hizo un compromiso con ellos de respetar la libertad de expresión y de prensa, pero eso solamente era del diente al labio, porque ¿qué es lo que pasa? Los periodistas independientes, los medios de comunicación independientes se distinguen, se caracterizan por buscar la verdad y divulgarla, ¿eh? No les interesa estar bien con el gobierno, no les interesa quedar bien con el poder, no están al servicio del poder. Incluso muchos teóricos doctrinarios de la información dicen que el periodismo es más bien un contrapoder, porque hace una contraposición con el poder, busca el balance del poder, representa a los ciudadanos, y eso significa estar denunciando los abusos, las arbitrariedades que se cometen desde el ejercicio del poder. Entonces es lógico que aquí haya una situación como la que estamos viviendo. Ahora, ¿cómo veo yo las perspectivas de la prensa independiente? Digo la prensa en términos generales, no el diario de la prensa, los medios de comunicación independientes y de los periodistas independientes, que en este momento están sufriendo una de las peores etapas de los últimos tiempos, sobre todo en los departamentos, en los lugares donde son más vulnerables, es más pequeño, es más localizable. Exactamente, entonces lo tienen bien, exactamente. Entonces, pero la suerte futura de la prensa libre, de la prensa independiente y los medios y los periodistas independientes depende de la solución del problema global. Aquí no es que haya un problema de prensa libre o de prensa de medios de comunicación, sino que un problema de sistema político que al cambiar y democratizarse mejorará obviamente todo. Vamos en el último minuto que tenemos. Perspectiva de Luis Sánchez Sancho de cara al presente y al futuro en Nicaragua. Mire, procuro no ser ni muy optimista ni pesimista, ¿no?, sino que ubicarme siempre en un término medio. Mi pensador griego antiguo favorito es Solón,
¿verdad?, quien decía que había que buscar siempre el justo medio para tener una buena vida y una buena apreciación de la vida. O como se dice popularmente aquí, ni tan cerca que queme al santo, ni tan lejos, ¿verdad?, que no lo alumbre, ¿verdad? Entonces yo veo las perspectivas, ¿verdad?, en la realidad que estamos viviendo, muy dura, muy difícil, sobre todo para la gente que está siendo perseguida, peor aún los que están encarcelados, peor todavía para las familias de la gente, de los muchachos que han sido asesinados. Pero por encima de eso yo veo que las perspectivas son buenas, porque tengo la plena certeza que comparto con muchísima gente de Nicaragua que este país cambió, que ya no puede volver atrás, que su única perspectiva es la recuperación de la democracia. ¿Cuándo? Bueno, como se dice popularmente, habría que tener una bolita de cristal para adivinarlo, pero que es inevitable, creo que es absolutamente inevitable. Esa fue la entrevista que nos dio don Luis Sánchez Sancho, editorialista del diario La Prensa. Interesantes los puntos, ojalá y que en la alianza haya las coordenadas claras y suficientes para saber por dónde hay que caminar de ahora en adelante, porque Ortega es bandido y no quiere de ninguna manera ceder en lo que tiene que hacer, que es negociar su salida de la mejor forma posible y que cese la represión y la persecución. Recuerde siempre lavar su ropa con jabón Don Toro. Buen precio, excelente aroma y un rendimiento inigualable. Nos encontramos en la próxima. Y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos.